Bolívar trasciende su tiempo y su legado, desborda el ámbito de los países bolivarianos, no solo por lo monumental de su obra. 140 millones de personas son hoy los herederos directos de la independencia sembrada por Bolívar, sino también porque su ideario recoge valores universales como la libertad, independencia y solidaridad, y porque en él se encuentra plasmado su anhelo de democracia, progreso y bienestar. Es por ello que Bolívar continúa siendo una fuerza viva con tanto arraigo. Apreciamos el talante democrático del Libertador cuando en su discurso ante el Congreso de Angostura en 1819 devuelve sus plenos poderes al soberano con humildad y grandeza. Cito: la continuación de la autoridad de un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo lugar a un ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente. Su visión sobre la integración y la cooperación regional se refleja, por ejemplo, en su convocatoria al Congreso de Panamá, suscrita el 7 de diciembre de 1824, donde Bolívar esbozaba la unidad hemisférica a través de una asamblea de plenipotenciarios de cada estado, que sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes y de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias. No en vano estamos ahora reunidos en el Salón Libertador Simón Bolívar, frecuente escenario de debates, intercambios de ideas y forma de decisiones sobre los grandes asuntos de nuestro hemisferio. Bolívar no solo soñó con la libertad de los pueblos americanos, sino que cristalizó su amor por esta libertad hasta su último suspiro. Cito, y parte de su última proclama dirigida al pueblo de la Gran Colombia, redactada pocos días antes de su muerte, ocurrida en la quinta de San Pedro Alejandrino en la ciudad de Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Al desaparecer en medio de nosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la de la consolidación de la Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse en la anarquía. Los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la libertad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Termino la cita. A 235 años de su nacimiento, la obra de Simón Bolívar trasciende la historia y su pensamiento y continúa siendo fuente de inspiración para nuevas generaciones. Al conmemorar su natalicio en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, contribuimos a mantener vivo su legado y su pensamiento. Le cedo la palabra al señor Secretario General Adjunto, Néstor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta del Consejo Permanente, embajadora Rita Hernández Bolaños, distinguidos representantes permanentes, distinguidos observadores permanentes, señoras y señores. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres,
sino inexorable decreto del destino. Simón Bolívar. En esta ocasión del aniversario de natalicio del libertador Simón Bolívar, es un gran honor rendir homenaje a una de las figuras más prominentes de la historia de la independencia de varios países de las Américas, un líder de su época y del nuestro, quien vivía y respiraba por forjar la libertad de los pueblos americanos y la identidad de nuestras naciones. Dedicado plenamente desde muy joven al ideal de la independencia de las naciones de nuestro hemisferio, Bolívar orientó su esfuerzo existencial a alcanzarlo y no descansó hasta haberlo conseguido. Su absoluta entrega a ese noble propósito fue el signo supremo de su carácter y el rasgo fundamental de su trayectoria. El libertador Simón Bolívar nació en condiciones privilegiadas y gozó de los beneficios de la aristocracia de la época. Sin embargo, la opulencia de sus alrededores y la ventaja social que mantuvo no lo alejó de la difícil situación de sus homólogos, hermanos y hermanas de diferente rango social, quienes cargaban en su vida a través de las Américas el peso de circunstancias perniciosas. La lucha contra la desigualdad dirigió las trascendentales acciones de su existencia. Al conmemorar su vida, debemos recordar su magnanimidad, su autoimposición de la osada obligación de tomar decisiones en nombre de la dignidad humana y de la libertad. Su pensamiento, su visión militar y sacrificio lograron el acercamiento de los pueblos de las Américas. Después de varias batallas, Bolívar huyó de América del Sur en 1815 y se refugió en Jamaica, desde donde escribió su famosa Carta de Jamaica. La Carta de Bolívar de Jamaica del 6 de septiembre de 1815 conmovedoramente expresó su sueño de una unión con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Asimismo, Bolívar manifestó en la carta: yo deseo más que otro alguna vez forma en América lo más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. En el mismo año, Bolívar viajó a Haití y solicitó a su presidente, entonces Alexander Sabes Pétion, que ayudara a la causa hispanoamericana. En 1817, con ayuda haitiana, Bolívar regresó al continente y en la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, obtuvo una gran victoria para el ejército de la Revolución. Ese mismo año, Bolívar creó el Congreso de Angostura, que fundó Gran Colombia, actualmente Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, quienes nombraron presidente a Bolívar. El Congreso de Panamá, convocado por Bolívar en 1826, fue la primera instancia en la cual se procuró el acercamiento entre las nuevas naciones de las Américas. Bolívar reconoció la importancia de establecer un proceso de alianzas entre las nuevas repúblicas. Al convocar el Congreso de Panamá, Bolívar, en su condición de líder y de gran pensador, también pudo reconocer, a pesar de la probable miopia de la época, que el avance común de las Américas es inseparable del desarrollo económico y social de sus pueblos. Los ideales de Bolívar de un panamericanismo basados en la independencia, la solidaridad, la soberanía, así como en el derecho de todas las naciones a vivir en paz, fueron las semillas que dieron fruto a la creación, eventualmente, de nuestra Organización de los Estados Americanos. Nuestra organización, que se inspira en su pensamiento, se enfrenta hoy con la responsabilidad ineludible
de contribuir a la consolidación de la democracia en las Américas, dentro de los principios de igualdad y de justicia social. Ladies and gentlemen, today the spirit and aspirations of the Panama Congress remain fundamental to the growth and evolution of our member states. Notwithstanding the passage of time, we still face challenging circumstances, but we are building on a historical foundation of hemispheric strength that is bolstered by concord and togetherness, even as we continue to advance the ideals of unity and solidarity. Simón Bolívar famously stated, "In the unity of our nations rests the glorious future of our peoples." As we uphold those valiant aspirations for the realization of political unity among sovereign nations, we are inspired by the continued relevance and merit of the work in which we engage multilaterally, and as the Organization of American States continues to breathe new life into the dreams of the liberator. Bolívar, with his insight and genius, pursued goals then which we continue to strive to attain today. He believed that we would reach our goals only with our peoples living in the abundance of liberty's gifts and the governments of the Americas working in harmony. The strength of his ideals serve as the basis for the common advancement of all our peoples. As we celebrate one more year of the birth of the liberator in this House of the Americas, we are more imbued than ever with the example of his portentous work towards freedom and the unity of the people and nations of the Western Hemisphere. It is our responsibility to keep his great message and his visionary dream alive. Today, we should not only embrace the responsibility of protecting the freedom and independence that he conquered for all of us, but we should also strive to complete the dream he conceived to extend the benefits of equality and social justice to all Americans. We are all heirs of the Bolivarian ideal. Let us take this opportunity as we commemorate the birth, life, and legacy of one of the great sons of the Americas, to renew our commitment to his vision of a just, united, and democratic hemisphere. Madam Chair, distinguished ladies and gentlemen, I wish to close with one of Simón Bolívar's most recognizable quotes, which still resounds and is as pertinent today as it was over 2 centuries ago, particularly so among our member states and within the walls of this organization. Nations will march towards the apex of their greatness at the same pace as their education. Nations will soar if their education soars. They will regress if it regresses. Nations will fall and sink in darkness if education is corrupted or completely abandoned. End of quotes. These are profound words by which we can still be guided as collectively we continue in service to the peoples of the Americas. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias, señor secretario general adjunto. Me gustaría ahora ofrecer la palabra a los representantes y los coordinadores de los grupos regionales. Gracias. Señora embajadora de Jamaica, tiene la palabra. Thank you. Thank you, Madam Chair. Assistant Secretary General, ambassadors, alternate representatives, good morning. It is with pleasure that I speak on behalf of the 14 member states of the Caribbean community. We are gathered here today to celebrate the 235th anniversary of the birth of the great liberator, Venezuelan patriot, leader, and acknowledged father of the nation for many countries represented in these hallowed halls, Simón Bolívar. He was a giant of a man
who led the independence struggles of Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, and Bolivia, and whose influence surely inspired other countries in their plight to gain independence elsewhere on the South American continent in the early 19th century. Long before it became fashionable to speak of regionalism and Pan-Americanism as mechanisms for the tremendous potential to harness peace and galvanize the unity of the peoples of the hemisphere towards the elimination of poverty and achieving prosperity, Simon Bolivar advocated a system of government anchored in national unity and self-belief, free of tyranny throughout Spanish America. It will be recalled that the role of the Caribbean was pivotal in this process towards hemispheric unification. Born while Bolivar sought refuge in Kingston, Jamaica, where he wrote his famous Letter from Jamaica in September 1815. In this seminal work, Bolivar crafted his vision for the future integration and system of government for the region. It was in Haiti, the first independent nation in the hemisphere, that Bolivar, supported by the Haitian government, subsequently launched his return to Venezuela, having been provided with weapons, ammunition, and where he enlisted volunteers for his army. Several other Caribbean territories were used as bases, shelters, and rallying points, including Guyana, where the final assault on the mainland commenced. Having driven the Spanish colonial masters from the shores of South America and assuming the reins of leadership of Venezuela, he positioned himself to set in motion his vision for the Americas. Historians agree that it was at the 1826 Congress of Panama, convened by Bolivar, where his grand design for the Americas firmly took root, developing the early stages for the establishment of the Organization of American States as an avenue for the elaboration of his thesis mentioned in his Letter from Jamaica. While Bolivar's dream of Pan-Americanism is still not fulfilled, it is not in any way far-fetched to believe that eventually the leadership of the various regional groupings in the hemisphere will begin to see the virtues of unifying resources, people, and ideas into a seamless system with the capacity to generate economic benefits for the peoples of the entire region. As we celebrate the 235th anniversary of his birth, we must also take the opportunity to take stock of his enduring legacy, which provided a platform for successive generations to commit to the organization and development of a system of government aimed at strengthening their political independence and improving the conditions of life for all. It is a challenge that still confronts the Americas. And so today, Madam Chair, we express deserving words of celebration and admiration for Simon Bolivar, liberator and visionary, for his monumental contributions to win and influence political independence for so many nations in our hemisphere. May we continue to celebrate the anniversary of his birth. He was indeed a man before his time. I thank you. Gracias, señora embajadora. Tiene el uso de la palabra el embajador de Estados Unidos. Thank you, Madam Chair. The United States regrets that this annual event to commemorate the birth of Simón Bolívar, the liberator of Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama, Peru, and Venezuela, occurs during tragic times for the people of Venezuela, the land of his birth. The great liberator himself once said, "He who leads must listen even to the hardest truths." Unfortunately, the leaders of Venezuela today who claim Bolívar as their inspiration ignore this wise advice and repeatedly demonstrate indifference to the plight of the Venezuelan people. Bolívar also left us with hope when he said, "A people that loves freedom will in the end be free." As we commemorate Bolívar's birth, the United States joins with all of our friends across the Americas and looking forward to a brighter future, as did the great Libertador himself. Madam Chair, the Venezuelan people cannot afford delay in finding solutions to the problems they face. Consistent with the resolutions adopted by our General Assembly last month, the United States will continue to support efforts provided
for the free expression of the Venezuelan people's will, as well as respect for the rule of law and representative democracy, including the separation of powers. These efforts remain fully consistent with our obligations under the OAS Charter and our commitment to democracy as set forth in the Inter-American Democratic Charter. Thank you. Gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra el embajador de México. Gracias, señora presidenta. Con la venia y en nombre de los países que conforman el Grupo ALADI, es un honor para mí rendir homenaje hoy al gran libertador Simón Bolívar, quien forjó el destino de democracia, paz e integración para nuestros pueblos. A 235 años de su natalicio es importante recordar al hombre que defendió como fundamentos republicanos la soberanía del pueblo, la división de poderes y la libertad civil, y que tomó al mando para liberar a sus conciudadanos de la monarquía, para después dejarlos gobernarse por las leyes y no por su voluntad. De las múltiples virtudes que se le atribuyen al libertador destaca su capacidad para hacer frente a la adversidad y para construir sobre sus derrotas, haciendo de esa una de sus mejores virtudes como militar, político, gobernante y estadista. Pero más allá de sus triunfos y de sus derrotas, su trabajo como político y gobernante visionario, explorando nuevas formas de gobierno y definiendo rumbos para nuestro continente, es una invitación a seguir buscando formas para alcanzar la paz, el desarrollo y la integración de nuestras naciones. Señora Presidenta, son los hechos los que rinden verdadero homenaje al libertador Simón Bolívar. Esta conmemoración no solo debe hacernos ver su vasto legado de realizaciones, sino también el amplio compromiso que hemos heredado para hacer realidad su sueño de alcanzar el pleno desarrollo y prosperidad de nuestra América. Hoy no solo debemos defender la libertad y la independencia que Bolívar conquistó para nuestros pueblos, sino también es nuestro deber continuar esforzándonos por completar la obra que concibió con miras a afianzar la seguridad y el progreso del hemisferio con base en la solidaridad regional. La solidaridad entre naciones fue una acción determinante en la supervivencia de las recién nacidas repúblicas y debe seguir inspirándonos hoy en día. Si bien algunos de los principios fundacionales propuestos por Bolívar, como la libertad de comercio, no fueron acogidos en su momento, la forma republicana y democrática de gobierno como condición para pertenecer a la Confederación de Estados de América, impulsada por el Congreso de Panamá en 1826, fue consagrada de manera indirecta y ha sido recuperado de manera vigente dentro de nuestra organización. El espíritu y las aspiraciones del Congreso de Panamá siguen siendo fundamentales para las naciones americanas. Sus anhelos de unidad entre naciones soberanas constituyen hoy el faro para nuestras acciones en favor de un multilateralismo renovado que nos permite enfrentar mejor los retos comunes y las adversidades. Señora Presidenta, la integración es hoy más viable gracias a la vigencia de la democracia y de los valores de la libertad y el pluralismo, del respeto por la voluntad popular y de la defensa de los derechos humanos. Debemos seguir trabajando por hacer realidad para todos los ciudadanos de nuestra América los ideales por los que luchó el libertador. Sin falsas evocaciones, exaltemos su memoria, obra e ideario, fortaleciendo la integración de nuestros pueblos, fortaleciendo nuestra conciencia democrática y ampliando las vías de la cooperación y la solidaridad en aras de una unidad americana y de la conquista de la justicia social, el desarrollo, la prosperidad y la paz. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra el embajador alterno de Canadá. Adelante. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, a few weeks ago, I was back in Ottawa, my capital, and I was surprised, actually, to see a statue of Simón Bolívar right in the center of the city. I spent over 20 years in Ottawa, and I'd never seen it before. So this surprise, I was like, what is it doing here? Why is a statue of Simón Bolívar here so far up north from where Simón Bolívar lived? And then I started thinking about his vision. And I think his work, his vision was based on principles of democracy, of equality, freedom, and solidarity.
And those are the founding principles of my country, of Canada. So from that perspective, it makes perfect sense to have a statue of Simon Bolivar in Ottawa, because those are principles that unites us all throughout the hemisphere. And we know that there are many challenges in our hemisphere still today, and that we still need to promote and protect these principles that guided Simon Bolivar's work. There are many challenges, many tensions, and these principles, this vision, is still relevant for our work here at the OAS. Simon Bolivar's fight for independence has now been transformed into a fight for democracy. And we, member states of the OAS, must continue to be vigilant and engage in promoting and protecting democracy and making Simon Bolivar's vision a reality for all of us in the hemisphere. Thank you. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el embajador de Guatemala. Gracias, señora presidenta, señor secretario general adjunto. Me honra intervenir en representación del SICA en esta sesión solemne conmemorando el 188 aniversario del deceso del libertador Simón Bolívar. Bolívar es el héroe de los 6 pueblos que liberó directamente: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. A su vez, es el libertador de todos nuestros pueblos, porque su lucha fue por la libertad y también por la unión de las naciones de las Américas. Por eso le llamamos el libertador y lo honramos. De él dijo Unamuno que Bolívar hacía la guerra para fundar la única paz duradera y valedera, que es la libertad. Resulta así natural que nuestra OEA, que representa en el mundo de hoy el espacio de mayor unidad de las Américas, reconozca a Bolívar como su precursor y en esta oportunidad lo recuerde y lo honre. Y es que en los pilares de la OEA, en el pensamiento fundante y en la normativa de nuestra organización, expresada en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Carta Social de las Américas y los diversos instrumentos de derechos humanos, se puede reconocer la huella del pensamiento y las enseñanzas del libertador. Asimismo, en el SICA, las naciones del SICA somos un espacio de integración que nos hermanamos por nuestro pasado y por la convergencia de los principios de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo sostenible. Reconocemos inspiración en los principios bolivarianos. A los 188 años de su deceso, el sueño de Bolívar nos sigue inspirando para construir, de acuerdo con el mundo de hoy, la América que él soñó. El espíritu del libertador estará atento a ese esfuerzo. Y ya lo dijo el poeta Miguel Ángel Asturias en su credo a Bolívar, cito: «Creemos en la resurrección de los héroes y en la vida perdurable de los que como tú, libertador, no mueren, cierran los ojos y se quedan velando». Cierro cita. Asimismo, recordemos lo que dijo Neruda, que Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. La OEA puede ser parte de ese despertar. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Estimados colegas, hemos culminado con los puntos del orden del día y antes de dar la clausura de esta sesión protocolar para conmemorar el natalicio del libertador Simón Bolívar, tiene el uso de la palabra el embajador de Bolivia. Muchas gracias, presidenta, y mil disculpas por solicitar un poco retrasado el uso de la palabra, pero también quería pedir las excusas al coordinador del ADI para hacer una muy breve presentación por esta fecha que para nosotros es muy importante. Bolivia tiene como su libertador al libertador Simón Bolívar. Como todos ustedes saben, también Bolivia viene de Bolívar. En ese sentido, queremos rendirle homenaje en sus 235 años de su natalicio. Como les decía, Bolivia viene de Bolívar. El libertador, como se lo conoce a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad
Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, ha contribuido de manera decisiva para que varios de nuestros pueblos de las Américas encontraran la libertad y hoy sean pueblos libres y soberanos. Bolívar fue el primer presidente de Bolivia y le dio a sus habitantes la posibilidad de ser un pueblo con independencia y hacer uso de su soberanía para proyectar el futuro de nuestra nación, a la cual denominó su hija predilecta. Bolívar fue un visionario, proyectó la vida de nuestras naciones más allá de las coyunturas. Por ello, sus obras y su legado aún están plenamente vigentes. Simón Bolívar impulsó hasta sus últimos días la unidad de nuestros pueblos. La Carta de Jamaica justamente refleja aquellos grandes ideales proyectados para las Américas. Por ello, el deber de nuestras generaciones, el deber de nuestras naciones es defender la plena independencia y soberanía de nuestros pueblos de las Américas, para que nunca más el colonialismo y las invasiones destruyan el futuro de nuestras naciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor embajador. Tiene la palabra la representación de Ecuador. Gracias, señora Presidenta. Buenos días. Al adherirnos al discurso presentado por el distinguido embajador de México en esta ocasión, hablar del libertador Simón Bolívar reviste una importancia y significación especial para los países de América Central y del Sur. Hoy, 24 de julio, cuando nos reunimos para conmemorar los 235 años de su nacimiento, somos testigos de su legado, que tiene como expresión más digna la imborrable gesta histórica de la independencia de gran parte de nuestra América. Fue también inspirador de otros movimientos independentistas, pero por sobre todas las cosas impregnó la cultura integracionista que hoy orgullosamente exhibimos en esta Casa de las Américas. Bolívar sostenía que la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable derecho del destino. Cierro la cita. Lo que nos lleva a considerar la importancia que daba el Libertador a la integración del continente. Este proceso, que se encuentra en marcha desde hace décadas a través de varios mecanismos, incluyendo la propia Conferencia Panamericana y la actual Organización de los Estados Americanos, su sueño de la unidad de los pueblos continúa siendo una aspiración. La aspiración de Bolívar por unificar el continente en base a las ideas libertadoras quedó demostrado en la entrevista entre Bolívar y San Martín, acaecida en Guayaquil, el 26 y 27 de julio de 1822, en una clara muestra de que la existencia de aspiraciones, nobleza de intenciones e ideales de libertad y bienestar común para los pueblos de América unieron a dos grandes de nuestra historia. Simón Bolívar estaba convencido de que la educación y desarrollo de los pueblos son elementos indispensables y complementarios. Decía él, las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. Cierro la cita. El Libertador tenía claro que el paso siguiente, luego de la liberación de América, era la consolidación de su desarrollo, no solo económico y político, sino de la educación de sus habitantes. Hoy en día, en nuestros países, tenemos altas tasas de pobreza, carencia de educación, salud y bienestar general para la población, por lo que más de 200 años después debemos seguir trabajando para alcanzar el tan anhelado desarrollo. Por todo esto, señora Presidenta, los países de América no podemos ni debemos abandonar el camino de la integración de la región, ni la lucha para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, como el mejor homenaje a quienes entregaron sus vidas por el ideal de la libertad. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el embajador de Colombia. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy breve, quiero igualmente sumarme primero para subrayar la importancia de que esta Casa, que este Consejo persevere en la celebración, la conmemoración, la memoria de un hecho fundador sustancial, como es el de la organización de nuestros pueblos para encontrar su autodeterminación, su gobierno propio. Pero sin duda alguna la gran cavilación de Bolívar, y ya aquí se ha mencionado la trascendencia de la Carta de Jamaica, las reflexiones de cómo darse un gobierno propio para la independencia que en ese momento se ha forjado.
pues es la de cómo organizar el poder y cómo encontrar los equilibrios entre las nuevas sociedades, entre el nuevo mundo y el poder que así habría de constituirse, distanciándose del ancien régime, distanciándose del modelo despótico que para esa época existía. Y creo que uno de los valores sustanciales que debemos de rememorar es precisamente la de someter el poder a las leyes, someter el poder a unos límites, someter el poder a un deber ser de valores. Y es precisamente lo que comienza a hacerse con esa ley fundamental de Angostura, que sería la partida de bautismo de nuestros países. Cómo someter el gobernante a unas fronteras y a unos equilibrios y a unos límites que no podían ser otros que precisamente la existencia de otros poderes como los congresos, como los órganos judiciales. Esta visión sobre la cual nuestros distintos padres fundadores se encontraron para ir forjando las líneas de la República lleva finalmente a apreciaciones como aquellas de que las armas nos darían la libertad, la independencia, pero solo las leyes y las constituciones nos darían la libertad. Y solo las leyes y las constituciones, porque se trata precisamente de que quienes detentaran las armas de la República solo las utilizarían para defender los derechos fundamentales de cada uno de los habitantes de América. Por ello, el día de hoy, Colombia se une también con orgullo, con sentimiento, con identidad cultural a la celebración de lo que fue esa gran Colombia, pero al mismo tiempo recuerda que no tendremos libertad si el poder no se somete humildemente a los derechos y libertades fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Y si bien el punto de partida fue la independencia, el punto de llegada debe ser la libertad y el respeto de los derechos humanos. Gracias, presidente. Antes de dar por clausurada esta sesión protocolar para conmemorar el natalicio del libertador Simón Bolívar, quisiera hacer llegar desde la presidencia del Consejo Permanente un saludo especial a todos los países bolivarianos. Dicho esto, se levanta la sesión.